nos interesa este fallo solo en tanto y en cuanto es un ejemplo actual de persecución sindical. No es en función de otros temas que también se pueden ver en el fallo, pero que se van a desarrollar en otras unidades. En esta unidad nosotros tenemos un poquito de historia del movimiento obrero y derecho colectivo del trabajo, el desarrollo de de qué es el derecho colectivo del trabajo. Todo eso es una cuestión conceptual que ustedes lo van a ver en la clase teórica. Los principios que rigen el derecho colectivo del trabajo lo van a ver en base a una comparación con los principios que rigen el derecho individual del trabajo y bueno, una breve noción de cómo es el sistema sindical argentino, que después se va a volver a tocar en la unidad correspondiente de sindicatos. Entonces, nosotros teníamos un fallo judicial de primera instancia que fue a favor de un señor Varela que le hace juicio a Visco Sociedad Anónima, presenta un amparo sindical para poder, primero, que se revierta su despido, y segundo, que se haga valer su derecho a tener representantes gremiales dentro de la empresa donde desarrolla sus tareas laborales. Entonces, ¿qué cosas salen, qué normativas figuran en el fallo que son importantes para nosotros? Porque lo estamos haciendo esta lectura en conjunto para que ustedes vean cómo se lee e interpreta un fallo y poder sacarle el mayor provecho posible. Nos hace referencia a la ley 23.551, la ley de asociaciones sindicales, que ya está puesta en el aula virtual como uno de los materiales esenciales no solo para la unidad 1, sino para todo el curso. En un momento el fallo menciona convenios internacionales de la OIT, 87-98, sobre libertad sindical. También se menciona la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación, y específicamente de la ley 23.551, o ley de asociaciones sindicales, el artículo 47, que es el de amparo sindical. Bueno, estábamos diciendo que la Corte Suprema de Justicia dijo que el fallo de la Cámara, la interpretación que dio la Cámara, era una de las interpretaciones posibles, y por lo tanto no veía motivo para cambiarla, y dejó entonces convalidó el fallo de la Cámara. El fallo de la Cámara era contra el trabajador. Entonces, en primera instancia sale a favor del trabajador, en segunda instancia en contra, en tercera instancia en contra, y el actor plantea recurso extraordinario y va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos al considerando sexto. Contra esa decisión, la decisión del Superior Tribunal de Catamarca, el actor interpuso recurso extraordinario. El recurrente, cuando dice el recurrente, es quien hizo el recurso. El recurso lo hizo Varela, en este caso, para llegar a la Corte Suprema. Y Varela alega que el recurrente, o sea, Varela, alega que el Superior Tribunal resolvió la situación prescindiendo de lo dispuesto por la ley 23.551 y la ley 23.592, es decir, de la ley de asociaciones sindicales y de la ley antidiscriminación. Y por eso incurrió en una arbitrariedad. Eso es lo que nos importa de ese considerando sexto. El considerando séptimo son cuestiones jurídicas que nos hacen al tema nuestro, lo mismo que el considerando 8, así que vamos a ir directamente al considerando 9.
Entonces, en el considerando 9, la Corte dice, esta Corte ha señalado cuál es el estándar de prueba aplicable cuando se discute la existencia de medidas discriminatorias en el marco de una relación de empleo. Y menciona en qué fallo ya se pronunció sobre este tema. Entonces dice, cuando se discute si la medida obedece a un motivo discriminatorio, la existencia de dicho motivo se considera probada si el interesado, acá el interesado es Varela, acredita de modo verosímil que la medida fue dispuesta por esa razón, y el demandado, o sea, Disco S.A., no prueba que la medida respondió a un móvil ajeno a toda discriminación. Es decir, para la Corte Suprema, si el trabajador prueba verosímilmente, o sea, con cierto grado de que es verdad lo que él dice, no hace falta que sea un grado, una certeza absoluta, sino verosímil, es decir, algo creíble. Verosímil es algo creíble. Si el trabajador demuestra de manera creíble suficiente que el despido tenía una causa, en este caso es un despido, puede ser en otros casos una sanción de otro tipo, por ejemplo una suspensión de 3 días o lo que fuere, pero la medida dispuesta por el empleador tiene una causa discriminatoria. ¿En qué sentido discriminatoria? Porque no le permite ejercer su derecho de actividad sindical y lo sanciona por algo que es legítimo, o sea, lo discrimina en relación a otros trabajadores. Los otros trabajadores siguen trabajando como si nada. Él, por querer ejercer una actividad sindical, lo sancionan, en este caso con despido. Al haberlo acreditado verosímilmente, entonces le corresponde al demandado, o sea, a Disco S.A., probar que en realidad había otro motivo para el despido y no era la cuestión sindical. Por ejemplo, que Varela tenía mala conducta. Pero ustedes saben, por Derecho del Trabajo 1, que cuando uno va a despedir no puede inventar cuando uno quiere despedir con causa no puede inventar la causa. Si manda un telegrama diciendo que el motivo es este, después no lo puede cambiar, tiene que ajustarse al motivo que dio. Si Varela tenía mala conducta, tenía que haber tomado las medidas previas, por ejemplo, primero advertirlo, después suspenderlo, es decir, tenía que haber un historial previo que acredite esa mala conducta. Si Disco S.A. decía, no, acá no es la actividad sindical, lo despedimos porque lo descubrimos robando, es decir, algo ya más allá de una mala conducta, un delito. Bueno, entonces en ese caso tendrá que demostrar eso que está afirmando. ¿Por qué? Porque para la Corte, si el trabajador prueba en forma creíble que la sanción que recibió tuvo como motivo la discriminación antisindical y la empleadora no prueba que hubo otro motivo, entonces toma por cierta la palabra del trabajador y en consecuencia va a resolver como resuelve en este fallo. Este fallo la Corte resuelve dándole la razón al trabajador, porque considera que está probado que él ejercía una actividad sindical lícita y que la empresa ejerció una acción antisindical ilícita. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Voy a contestar lo que me están preguntando acá. ¿La carga probatoria siempre corre por cuenta del trabajador o del empleador? No. Lo que acá la Corte está diciendo es que la carga probatoria corre por cuenta de los dos. El trabajador tiene que demostrar creíblemente, en forma creíble, de que hubo una actitud de la empresa antisindical. Demostrado eso, el empleador tiene que demostrar que hay otro motivo
superior y que es el que fundamenta el despido en este caso. Entonces, no es que solo se considera la prueba de uno, no, es la actividad probatoria de las dos partes lo que acá se está considerando. Entonces, para poder ver por qué la Corte resuelve como resuelve, necesariamente tenemos que mirar un poquito las normas que la Corte está citando. Tenemos la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. No vamos al artículo que cita la Corte y que también cita el trabajador Varela, que es el artículo 47. Dice tutela sindical. Tutela es una protección, es un sinónimo de protección. ¿Qué se protege? Lo sindical. Ya sabemos que primero la Constitución Nacional lo protege porque le otorga al trabajador en el 14 bis el derecho a constituir organizaciones sindicales. La ley, en este caso, que está un punto por debajo de la Constitución Nacional, la ley específica, dice, artículo 47, todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizado por la presente ley, podrá recabar el amparo de esos derechos ante el tribunal judicial competente. ¿Qué es lo que hizo Varela? Varela acudió al tribunal porque sus derechos de libertad sindical fueron cortados por la empresa que lo despide por querer desplegar la actividad sindical. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que leer bien lo que dice la norma. Todo trabajador. ¿Por qué tenemos que leer bien esto? Porque si ustedes vuelven al fallo, cuando relean el fallo, van a ver que la Cámara de Apelaciones dijo: a Varela no le corresponde la protección porque usted no era representante gremial. Pero el artículo dice todo trabajador, no dice los representantes gremiales. Dice todo trabajador, por lo tanto, Varela, por el solo hecho de serlo, tiene derecho de libertad sindical. Y la libertad sindical que está contenida en el convenio 87 de la OIT le permite a Varela desplegar una actividad sindical. Esa actividad sindical no puede ser coartada, en este caso discriminatoriamente contra él. Entonces, basándose en que el artículo 47 le permite al trabajador desplegar una actividad sindical, basándose en la prueba que presentó Varela de que él promovía de la forma correcta, es decir, no imponiendo violentamente, sino que presentó notas al Ministerio, a la Dirección del Trabajo, pidió que se haga elegir ahí delegados, se dirigió a la empresa, pidió que se le permita, es decir, hizo todos los pasos correctos para ejercer su derecho a tener actividad sindical y a tener representantes sindicales, y eso está demostrado en ese expediente. Por el contrario, la empresa, como estaba en rebeldía, es decir, no se presentó a contestar, no probó que existiera otro motivo diferente a la persecución sindical. ¿Se entiende hasta ahí? Voy a dejar de compartir esta página para compartirles otra de la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación dice, en su artículo primero, quien arbitrariamente impida, obstruye, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a pedido del damnificado, en este caso a pedido de Varela,
a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización. Como el acto discriminatorio consistió en un despido, no hay otra forma de hacer cesar el acto discriminatorio si no es dando marcha atrás al despido. Por eso la Corte hace referencia a esta ley. Efectivamente, la Cámara, cuando dijo a usted no le corresponde ser reinstalado en el puesto porque no es representante gremial, tenía un poquito de razón. Como no era representante gremial, no podía hacer uso del derecho a ser reinstalado en el puesto. Después vamos a ver en la unidad 4, unidad 5, el tutela sindical, un desarrollo más amplio de este tema. Pero ¿qué pasa? Está la ley, además de estar la ley de asociaciones sindicales, su artículo 47, que le permite a todo trabajador recurrir al Poder Judicial cuando no se le permite ejercer la libertad sindical, está la ley antidiscriminación, que dice que el damnificado puede hacer cesar el acto discriminatorio. ¿Cómo hace cesar un despido? Únicamente reincorporándolo, es decir, no hay otra forma posible. Salvo que Varela diga, no, yo quiero la plata, quiero la indemnización. Pero él no quería la plata. Él quería volver al trabajo y que se elija delegados gremiales. Es decir, con esto tienen los elementos normativos y más o menos lo leímos entre todos para que después lo puedan entender mejor a este fallo, que les repito, solo nos interesa en función de en qué consiste la persecución sindical. Entonces, así como 200 años atrás, en los inicios del derecho del movimiento obrero, existía prohibición de la actividad sindical, persecución contra los que pretendían defenderse de los abusos patronales, también hoy tenemos ejemplos similares, no tan graves, no como no la matanza de las mujeres de la fábrica textil que dio lugar a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, pero sí tenemos también ejemplos de actitud antisindical por parte del empleador. Esa actitud antisindical no está permitida por la ley, pero aunque la ley diga una cosa, la gente hace otra cosa, pero existe la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para restablecer el derecho que ha sido lesionado, que es lo que ocurrió en este caso. Bueno, con esto dejamos ya la parte histórica. Quiero que se concentren en el material teórico de la profesora Gómez Carelli en relación a cuáles son los sujetos que intervienen en derecho colectivo del trabajo. Como les dije en otro momento, de lo que teníamos en derecho del trabajo 1, hablábamos de un empresario o empleador y un trabajador, y ahora tenemos sujetos colectivos. Aparecen las asociaciones de empleadores y aparece el sujeto colectivo sindicato. Con los conceptos teóricos de qué son esos sujetos colectivos, de dónde surgen esos sujetos colectivos, ya le hice referencia al Código Civil y Comercial para las sociedades comerciales y la Ley de Asociaciones Sindicales para el sujeto sindicato, ustedes van a encontrar en el aula virtual de la UNE una pequeña tarea relativa a los sujetos del derecho colectivo del trabajo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego.